Hola preciosa. Espero de corazón que te encuentres muy bien. Aquí te tengo preparadas varias historias de terror que quiero compartir contigo. Espero sinceramente que las disfrutes muchísimo. Déjame un comentario contándome cuál te gustó más. Vamos a iniciar. El internado La Loma siempre había sido reconocido por su pasado misterioso y sombrío, aunque jamás nos han revelado la verdad completa. Yo llegué a ese lugar cuando estaba en segundo de secundaria, después de que mis padres tomaran la decisión de enviarme allá para que pudiera mejorar mis hábitos y aprender más disciplina. El edificio era imponente, con esa fachada de ladrillos rojos, y los extensos pasillos llenos de retratos antiguos que todos evitaban mencionar. Desde mi primer día sentí que algo era extraño. Las ventanas de los salones daban a un patio interno cerrado, y los corredores no tenían ventanas, solamente estaban iluminados por unas luces frías que a veces titilaban inquietantemente. En mis primeras semanas allí, las demás chicas me contaron sobre un asunto común. El interfono. Quizá no todos conozcan lo que es un interfono. Es uno de esos aparatos instalados en las paredes de dormitorios o pasillos, que los profesores utilizan para hablarte desde el exterior, como si fuera un altavoz viejo con botones. En ese internado, el interfono se usaba normalmente para cosas como avisar la hora de dormir, o llamar a una reunión en el comedor. Sin embargo, circulaba la historia de que, en ocasiones, ya de madrugada, el interfono se encendía solo, y empezaba a lanzar mensajes extraños, como si alguien lo estuviera manipulando desde algún sitio desconocido. En un principio, no puse mucha fe en esos rumores hasta que finalmente algo sucedió. Era una noche de octubre, el viento se sentía fuerte y las ramas de los árboles golpeaban con insistencia contra las ventanas. Yo estaba acostada, intentando dormirme, cuando de pronto escuché un sonido. Primero fue un zumbido, luego se oía estática. El interfono de mi habitación, que había estado definitivamente apagado, se activó completamente solo. Al principio pensé que sería una broma de alguna de las compañeras, pero lo descarté enseguida porque nadie se había movido en todo el pasillo. Y entonces la escuché. Era una voz suave pero con un tono firme, como procurando susurrar sin ser oída. No vayas al baño. No vayas al baño. La frase se repitió varias veces. No alcanzaba a comprender qué significaba, pero me puse nerviosa. Miré a mi alrededor, y no vi a nadie. Decidí hacerme la desentendida. Apagué el interfono, y traté de dormirme de nuevo. No obstante, sentía dentro de mí que no debía dejarlo así. Al amanecer siguiente, le comenté lo ocurrido a algunas chicas, pero todas parecían tan tranquilas, casi como si ya lo hubieran escuchado antes. Una de ellas, Alma, me miró con atención y me dijo: «No es la primera vez que pasa. Siempre dejan ese mensaje a la misma hora. A veces se repite durante días, otras solo sucede una vez. Pero no menciones a nadie que oíste algo. Ya sabes cómo son los profes, jamás te creen». Al principio, no me preocupé demasiado. Pensé que tal vez se trataba de una broma de las chicas más grandes, hasta que la siguiente noche, todo cambió. El mensaje ya no era el mismo. El interfono volvió a encenderse, esta vez la voz sonó más fuerte, y las palabras se escucharon claras y directas. «Si no lo haces, no saldrás viva». Me levanté rápidamente y salí corriendo al pasillo. El interfono seguía repitiendo el mensaje, una y otra vez. Entré al baño apresurada, sin pensar mucho. Al cerrar la puerta, todo se veía normal, aunque cuando miré al espejo noté algo muy extraño. El reflejo del cuarto se veía distinto, como si no fuera exactamente el mismo sitio. Sentí un escalofrío en la espalda, y, antes de que pudiera moverme, escuché de nuevo el sonido del interfono, pero ahora mucho más cerca. «Te lo advertimos. No salgas». Al principio no entendía nada. Miré a mi alrededor, y todo parecía estar en calma, pero al mirar otra vez al espejo vi una figura, una sombra, que se movía detrás de mí. Sentí que el pánico se apoderaba de mí. Salí disparada del baño, con el corazón a 1000 por hora. Al llegar al pasillo me topé con Alma, que me estaba esperando. «Lo sabía», me dijo. «Te lo advertí. Ahora ya no podemos hacer nada. Ya estás adentro». Segunda parte. Después de aquella noche el sueño no volvía a mí. Pasaba despierta viendo el techo hasta que por fin amanecía.
Nadie mencionaba el incidente al día siguiente. Las profesoras pasaban lista como si nada fuera de lo común. Sin embargo, yo mantenía la mirada fija en el interfono, pendiente de si volvía a encenderse. Alma casi no me hablaba, solo me miraba con gravedad y me advertía: no vuelvas a entrar sola al baño. Ya no es seguro. Le pregunté qué quería decir con «ya estás dentro». Solo me respondió: el internado escoge. Y tú ya fuiste elegida. Intenté convencerme de que quizás solo exageraba, pero pronto empezaron a suceder cosas raras. Cada vez que me reflejaba en un espejo, empezaba a ver una sombra oscura en la esquina. No se movía, pero tampoco desaparecía. En varias ocasiones, me dolía la cabeza justo después de escuchar la voz. Y sí, la oía, porque la voz salía ahora incluso cuando el interfono no estaba encendido, como si viviera dentro de mi mente. Un día encontré una nota anónima en mi cuaderno que solo decía: no escuches el mensaje del miércoles. No entendí el significado. Pregunté si alguien sabía algo al respecto, pero nadie respondió. Alma vio que estaba leyendo la nota y se puso pálida. Me contó que hacía 2 años, otra alumna había recibido una nota idéntica. Una chica llamada Rebeca. Nadie supo cómo desapareció. Solo dijeron que había dejado el internado de un día para otro, o eso dijeron las profesoras. Esa noche tocó miércoles, y sí, el interfono volvió a encenderse. Empezó apagado, hasta que, exactamente a las 2:47 de la madrugada, se activó por sí solo. Aquella vez la voz era distinta. No era dulce ni susurrante, sino áspera, seca, casi amenazante. Estás a tiempo, baja ahora. Solo una puede salir. Me tapeé con acento agudo los oídos, pero aún así escuchaba la voz como si naciera dentro de mi cabeza. No pude evitar levantarme. Había algo dentro de mí que me empujó a hacerlo. Salí del dormitorio y noté que otras chicas también salían, como si todas hubiéramos recibido el mismo mensaje. Éramos 5, yo, Alma y 3 más. Bajamos las escaleras en silencio, sin mirarnos ni decir palabra. Todo estaba oscuro, salvo por la luz encendida en el salón de música. Nadie había usado esa sala en años. Al entrar vimos que todo estaba cubierto de polvo, salvo los instrumentos, que estaban relucientes, como completamente nuevos. Al centro del salón había un grabador antiguo de esos donde se colocan cassettes. Se encendió solo, y de él salió la voz. Solo una puede quedarse. El resto debe guardar silencio. En ese instante, la luz se apagó. Hubo un golpe fuerte y un grito desgarrador. Una de las chicas cayó al suelo y comenzó a convulsionar. Las otras 2 se lanzaron a correr. Yo me quedé con Alma, que no apartaba la vista del grabador. Me apretó el brazo con fuerza, y me dijo temblando: «¿Es ahora o nunca? Si no eres tú quien lo apaga, otros lo apagarán contigo». Yo no lograba entender el sentido de sus palabras. Me acerqué al grabador, temblando de miedo. Lo apagué y de inmediato todo quedó en silencio. La luz regresó. Alma seguía a mi lado, pero la chica caída en el suelo ya no estaba. Literalmente había desaparecido, como si nunca hubiese existido. Nadie volvió a tocar el tema, no se mencionó ante nadie. Al día siguiente, las profesoras dijeron que la chica se había cambiado de escuela, igual que Rebeca, igual que otras. Sin embargo, todas sus pertenencias seguían allí, incluso su cepillo de dientes. Desde aquella noche, el interfono no volvió a encenderse, pero en ocasiones, cuando reina el silencio, siento como si alguien respirara justo al lado del aparato. Lo peor de todo es que ya no siento miedo, porque estoy convencida de que la siguiente vez que suene, será para hablarme solo a mí. En un principio tampoco le di mayor importancia. Mi mamá siempre decía que yo tenía una imaginación desbordante, pero no podía quitarme esa imagen de la cabeza. Conocí a la niña el primer día que llegamos a esta casa. Cuando mi mamá me dejó sola, me puse a explorar los pasillos. De pronto, mientras caminaba, escuché una vocecita llamándome por mi nombre. Miré a mi alrededor, buscando, pero no vi a nadie. Luego, una niña apareció frente a mí. «Hola, soy Sofía. ¿Quieres ser mi amiga?» No sé por qué, pero asentí de inmediato. Puede que fuera por la soledad que sentía.
Sofía era diferente de las demás niñas. Tranquila, cariñosa y atenta. Comenzamos a hablar sobre todo, la escuela, nuestras vidas, lo que nos gustaba hacer. Al principio me parecía una amiga ideal, pero la situación dio un giro extraño al darme cuenta de que nadie más podía verla. Un día le pedí a mi mamá que conociera a Sofía, pero solo me miró confundida. ¿Quién?, me preguntó. Señalé el rincón donde siempre veía a Sofía, pero para mi mamá, allí no había nadie. No hay nadie ahí, dijo. Me sentí desconcertada, como si algo no estuviera bien. A medida que pasaba el tiempo, Sofía comenzó a influir cada vez más en mí. Me pedía que no hablara con otros niños ni siquiera con mi mamá. Cada vez que intentaba conversar con alguien, sentía su mirada encima. Parecía saber absolutamente todo lo que pensaba, y siempre me decía exactamente lo que debía hacer. Conocía secretos que nadie más sabía. Una tarde Sofía me advirtió: no dejes que tu mamá se acerque a ti esta noche. Ella no debe enterarse de lo que está pasando. Me sentía rara, pero ya se había vuelto imposible ignorarla. Aquella noche permanecí dentro de mi habitación mientras mi mamá, desde la cocina, me insistía para que bajara a cenar con ella. Algo dentro de mí me advertía que, si me atrevía a salir, algo malo sucedería, que perdería el control de la situación. A la mañana siguiente, revisando mi celular, encontré un mensaje de texto de un número que no conocía. Abrí el mensaje con curiosidad y lo leí. Ella no es tu amiga. No la sigas más. Te está manipulando. El mensaje reportaba exactamente lo que había ocurrido la noche anterior. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Revisé la hora en que había llegado y noté, horrorizada, que coincidía con el instante preciso en que Sofía me advirtió. Aquella noche, decidí enfrentar a Sofía y preguntarle por qué nadie más en mi entorno podía verla. Ella me observó detenidamente y sonrió de una manera extraña. En ese momento, su expresión cambió por completo. Sus ojos se tornaron más profundos y peligrosos, como si guardaran un secreto oscuro. Porque no soy como las demás, fue lo único que dijo con una voz diferente. En ese instante, sentí una sacudida interna, un resorte que me empujó directo a la puerta. Corrí lo más rápido que pude y cerré la puerta tras de mí, dejando a Sofía afuera. Después de aquella noche, nunca volví a verla. Nadie volvió a mencionar a Sofía, como si nunca hubiese existido siquiera. Sin embargo, cada vez que paso junto a ese rincón de la casa, me invade la sensación de que alguien me está espiando, como si Sofía todavía estuviera allí, aguardando en silencio. En aquellos días cuando cursábamos segundo de secundaria, a nuestro grupo le asignaron la responsabilidad de organizar la coreografía para el aniversario del colegio. Era una tradición que cada generación preparara una presentación de baile, y la mejor de cada año acumulaba puntos para la famosa semana de competencia. Yo no destacaba bailando, pero mis amigas sí tenían talento, y todas queríamos hacer algo distinto, algo realmente llamativo y fuera de lo común. Nuestra profesora de educación física accedió a prestarnos la sala de actos para los ensayos, pero impuso una condición muy clara: no podíamos usar las coreografías antiguas que se guardaban en los cuadernos del armario del fondo. Argumentaba que ya muchas de esas danzas tenían dueño entre las generaciones previas, y que no se debían repetir bajo ninguna circunstancia. Nosotras, sonrientes, le aseguramos que sí, por supuesto, que haríamos una coreografía completamente nueva, aunque en realidad ninguna de nosotras sabía qué inventar. Un día, mientras ordenábamos la sala, mi compañera Sophie, llevada por la curiosidad, decidió abrir el célebre armario. Dentro, había cajas repletas de papeles, pelucas desgastadas, viejos disfraces, y varias carpetas etiquetadas por año. De repente, Sophie sacó una carpeta que decía 2018 y nos contó que adentro había encontrado una coreografía completa, con la lista detallada de pasos, el orden exacto, la canción seleccionada y hasta anotaciones sobre los ensayos. Nos miramos entre todas, asintiendo en silencio, convencidas de que ya teníamos solución. Revisamos el contenido de la carpeta. Todo estaba meticulosamente explicado. Aparecían los nombres de las chicas que habían bailado ese año, y hasta dibujos con las posiciones exactas de cada una en el escenario. Lo curioso era que, al final del cuaderno, descubrimos una hoja suelta, no engrampada al resto, como si la hubieran agregado tiempo después, y escrita a mano rápidamente.
En esa página se leía: no repetir esta coreografía. Si deciden hacerla, no modifiquen el orden. No interrumpan la música. Ensállenla completa. Siempre reíamos cada vez que leíamos esas advertencias. Pensábamos que era solo una broma de las alumnas que habían bailado aquel año. Por eso, al día siguiente, empezamos a practicar la coreografía y la verdad quedaba genial. La canción era pegadiza, con un ritmo que entusiasmaba y pasos claramente marcados. Todo parecía ir a la perfección al principio. La primera vez que completamos todo el ensayo, una de las chicas tropezó en el mismo paso en el que, según el cuaderno, también se había caído una alumna años atrás. No le dimos demasiada importancia en ese momento. Sin embargo, en el ensayo siguiente, otra de nosotras se lastimó la muñeca justo en el giro que venía después. Ya comenzaba a parecernos extraño. Decíamos que la coreografía estaba tan difícil que por eso pasaba todo eso. Sophie, en cambio, insistía en que no debíamos seguir, que no podía ser simple coincidencia, pero ya habíamos avanzado tanto que ni energía teníamos para buscar otra idea. Además, el evento estaba a menos de 2 semanas. Hasta que sucedió lo peor. Durante el ensayo general, con música, luces y todo como si fuera la función real, en la parte final, una de las chicas, la más segura y confiada, de repente se quedó quieta en medio del escenario, paralizada, incapaz de mover un solo músculo. Sus ojos permanecían abiertos y su boca temblaba levemente. Detuvimos la música pero ella no reaccionaba, ni siquiera parpadeaba. Cuando tratamos de ayudarla, murmuró unas palabras que nadie entendió, como si estuviera repitiendo una frase ajena. Apenas logramos escuchar. No se puede cambiar lo que ya bailaron. Fue entonces cuando todas tomamos conciencia de que esto ya no era un simple juego. La segunda parte de esta historia fue aún más inquietante. Después de lo que sucedió con Pau, la chica que se quedó paralizada en el escenario, la profesora suspendió el ensayo general. Nos intentó tranquilizar diciendo que era normal, que probablemente fue el estrés, que a veces el cuerpo reaccionaba de maneras inesperadas. Pero nosotras sabíamos que lo que le pasó a Pau no era algo corriente, que quedarse así, rígida y ausente, no tenía explicación médica sencilla. Ese mismo día, durante el recreo, Sophie se nos acercó pálida como una hoja y nos contó que había estado investigando en Internet sobre lo ocurrido en 2018, cuando se usó por última vez esa coreografía. No encontró información oficial, pero sí dio con un hilo en un grupo antiguo de Facebook, donde algunas exalumnas recordaban la coreografía que no debía repetirse. Aunque no daban detalles, mencionaban que la última vez que alguien bailó esa música, una niña se desmayó en plena presentación, y que a partir de entonces, nadie había querido repetir ese número. Nos quedamos todas guardando silencio, con una sensación de inquietud. La profesora de educación física no volvió a abordar el tema, y simplemente nos dijo que podíamos montar otra coreografía si lo deseábamos. Sin embargo, después de tanto ensayo y esfuerzo, nos daba rabia desperdiciar todo lo trabajado, así que optamos por seguir, aunque estábamos genuinamente asustadas. Intentamos cambiar algunos pasos, acortar la canción, modificar detalles, pero cada vez que interviniéramos algo raro pasaba. Un día, el altavoz se quemó justamente cuando cortamos la canción antes del final. Otro día, la puerta de la sala de actos se cerró sola mientras ensayábamos. Y en una ocasión, sin que ninguna se diera cuenta, alguien devolvió el cuaderno al armario, aunque Sophie juraba que lo había dejado guardado en su mochila. Era como si la coreografía exigiera realizarse completa, tal y como estaba escrita. Llegó finalmente el día de la función. Nos tocaba presentarnos justo después del grupo de primero medio. Estábamos temblorosas maquillándonos y vistiéndonos, los nervios a flor de piel. Pau, quien se había paralizado antes, se negó a bailar, pretextó un fuerte dolor de cabeza, pero sabíamos que la razón real era el miedo. Salimos al escenario, y en cuanto la música comenzó, el público cayó en un silencio inquietante. La canción, aunque común, sonaba diferente, como si fuera más lenta, pesada y oscura esa vez. Comenzamos la coreografía, y todo seguía su curso hasta llegar a la parte media, en el mismo lugar en que Pau se congeló antes. En ese momento, la luz del escenario titiló y una de las chicas se desplomó sin razón aparente, aunque se levantó enseguida como si nada hubiera pasado. Al final terminamos la presentación, y el público aplaudió,
pero de manera extraña, casi incómoda. Era como si nadie supiera bien qué acababan de presenciar. Luego de eso, nadie nos comunicó si habíamos ganado o perdido. La profesora solo nos pidió que no volviéramos a mencionar la coreografía, que lo esencial era que todo ya había terminado. Sin embargo, desde esa noche, varias de nosotras empezamos a tener el mismo sueño inquietante. Un escenario vacío, una música infinita que nunca termina, y una voz insistente que repite una y otra vez: tienen que volver a hacerlo. Esta vez completo. Lo más raro es que, aunque han pasado los años, ninguna se atreve a volver a bailar, ni siquiera en cumpleaños o fiestas. Como si alguna fuerza invisible se hubiera quedado con nosotros desde aquella vez, como si ni siquiera hubiéramos logrado terminar esa coreografía realmente.